ti, Señor, aleluya. Te Santo, bendecimos, santo, Señor Padre Dios celestial, eterno, aleluya. amado Padre santo. Te damos gracias, Padre Dios Gracias, Todopoderoso, Padre santo, aleluya. todopoderoso, Padre, te santo, bendecimos, oh Rey. Te Te bendecimos, Padre Dios celestial, Todopoderoso, aleluya. Te damos Padre gracias, santo, Padre Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Glorioso, Por Padre un tiempo santo, más de Señor estudio Dios. bíblico, Señor. Sí, Padre Santo, Señor. Que tu santa presencia Santo, sea Señor, manifestada en esta hora. Padre. Así es, Padre En el Santo, nombre Señor poderoso de Dios Jesús santo. reprendemos toda operación demoníaca que se levante en contra del conocimiento del Altísimo. Todo Sí, espíritu Señor, de Padre error, Santo, todo Señor espíritu Dios. de engaño lo levantamos ahora de Ahora, este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Señor Padre Se desata el poder de tu palabra, El Señor poder Dios de tu Todopoderoso. La palabra que es viva, eficaz, Padre Santo, más cortante que una espada de doble Sí, filo. Señor, Aleluya. Padre celestial. Manifestándose en esta hora, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús tomamos autoridad y reprendemos toda operación del enemigo que se levante en contra del conocimiento del Altísimo. Sí, Señor, Padre. Es tu presencia, Señor. Es tu poder en esta hora, tu unción, Dios Todopoderoso, manifestándose, Padre, como nunca antes, Señor. Sí, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Para tu alabanza y gloria eterna. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga una vez más, hermano. Esta es su hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Hermano Juan Hernández, para bendecir, para que el Señor nos bendiga a nosotros en nuestra familia. Ay, usted. Y el Espíritu Santo esté con nosotros aquí en el nombre poderoso Poderoso de de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a empezar, ya terminamos el libro, vamos a leer el tercer libro del Génesis, ya pasamos de la Biblia, ya pasamos Génesis, ya pasamos Éxodo, ahora vamos al libro de Levítico. Pero antes de entrar al libro de Levítico, yo quiero hacer una introducción. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico es la parte central del Viejo Pacto. Lo que se llama el Viejo Pacto o la Torah va desde Éxodo 19 y se extiende hasta Números 11. Este libro de Levíticos es la constitución, viene siendo mandatos y reglamentos a los cuales se circunscriben, a los cuales se van a circunscribir los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos se traducen en estas leyes. Y nosotros vamos a ver cuando entremos a esa área a qué se refiere todo este libro. Este libro es bien importante, hay que leerlo, hermano, porque nos aplica a nosotros. No nos aplica a nosotros. Pero cuando usted entiende el libro de Levítico, lo lee, usted entiende hasta por qué cuando el Señor Jesucristo fue presentado en el templo se presentaron tórtolas, porque a Él se le llama el Cordero de Dios, porque Él tuvo que ir a la cruz. Este capítulo de Levítico, particularmente donde se encuentran los holocaustos y los sacrificios por el pecado y la paz y las ofrendas, nos ayuda a entender lo que significa ese sacrificio vicario que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Santo Señor. Pero te tengo que dar una introducción, hermano, porque hay mucha doctrina de error. Y yo no quiero, hermano, escúchame, yo no quiero que de ninguna manera lo que usted aprenda de Levítico venga, lo transfiera al Nuevo Testamento, porque eso es del Viejo Testamento. Así que hoy yo te voy a dar una introducción y te voy a llevar por la palabra, hermano. Porque lo importante de esto es hablarte por la palabra. Hay mucha gente por ahí, especialmente los adoradores y celebradores del sábado, que te envían cada disparate por la internet, por Messenger, porque es lo lindo. No te mandan ningún mensaje por aquí, todos me los envían por Messenger. Y como parece ellos no saben que yo soy una mujer estudiosa, que yo no lo aprendí antier, y esto a mí nadie me lo enseñó. Esto me lo enseñó el Espíritu Santo, me llevó por la palabra, para que aprendiera la palabra, porque cuando usted tiene hambre y sed de Cristo, el Señor te coge y te da forma y te enseña su palabra. Mire, esto que yo le voy a hablar hoy, que estos son bullets y formas, eso me lo dio el Señor un momentito esta mañana, en un ratito. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la gente
venga y empieza a tratar como están haciendo muchos cristianos, hermanos. El Señor reprende el diablo. Santo Señor. Cogiendo prácticas del Viejo Testamento, particularmente que hay en estos libros, y llevándolas al Nuevo Pacto, invalidando así el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y así que yo te voy a llevar a través de todo esto. Te hizo un resumen de 4 partes. La primera es luz en las tinieblas. Juan, búscame en Juan 1.5. La epístola de Juan, el Evangelio de Juan 1.5. Evangelio de Juan 1.5, está marcado aquí. 1.5. 1.5. La palabra dice así, la palabra del Señor dice así. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, hermano. Jesucristo entra en su fase de luz Santo a dar luz a todo lo que está de sombra, a todo lo que parece tiniebla, aclara toda duda. Él es la luz que los hombres tienen que seguir, hermano. Santo Señor. Él es nuestra luz, es su evangelio lo que nos da luz, lo que nos da vida. Mira lo que dice Colosenses 2:14 a la 17. Colosenses 2:14 Y 17. a la 17. A la 17. Dice así. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aguántala aquí. Vamos por partes. Si empezamos esto hoy, hermano, y si no terminamos hoy, lo seguimos la semana que viene, porque yo quiero que usted esto lo tenga bien claro. El acta de los decretos. El acta de los decretos se encuentra, como te dije, desde Éxodo 19 hasta Números 11. Todo lo que se refiere a la ley. Esa era el acta del decreto, que dice que donde todo hombre que pecare ciertamente morirá. Y esa acta de decreto iba en contra de nosotros que éramos gentiles, de nosotros que no éramos parte de ese pueblo. Pero Jesucristo, dice la palabra, que cogió esa acta de decreto, la ley, que era en contra nuestra, y la clavó en la cruz del Calvario. Sigue leyendo. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y por qué los principados y las potestades? Mire, porque Satanás es un mentiroso y su hueste desde la fundación del Santo mundo. ¿Y usted Señor. sabe lo que hacen? Cogen esa acta de decreto, que es la ley, que lo que señala es el pecado, y constantemente nos están atacando con ello, nos están echando culpa, nos están haciendo señalamientos, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Y Jesucristo cogió a los principados y las potestades, y el acta que le daba poder a Satanás la clavó en la cruz del Calvario. Sigue leyendo, El Juan. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días Días de reposo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermano, a los hermanos que se convierten inclusive hoy en día, mira, esta religión que tanto promueve el sábado, esa religión dice que usted no puede tomar café, que usted no puede comer carne de cerdo, que usted es un pecador si celebra el sábado. Y mire, precisamente el hermano Pablo, fariseo de fariseo, así se describe él en la carta de los Filipenses. Él mismo nos dice, por tanto, que nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida. Así que si comes cerdo, nadie te puede juzgar, porque eso era lo que le pasaban a estos hermanitos. Porque se diferenciaban entre animales inmundos y los animales que no eran inmundos. Entonces estos hermanos que entraban, estos judíos que se convertían, que querían seguir esclavizando a la gente con la ley, que le decían, si tú comes carne de cerdo o no celebras el día de reposo o no celebras las fiestas que se terminan por la luna. Por eso quise aquí,
o días de fiestas o luna nueva. ¿Por qué? Porque el calendario judío era lunar. El nuestro es solar, pero el de él es lunar. Se deja llevar por los ciclos de la luna. Por eso, en cuanto a las fiestas de ellos, a los días de reposo, dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos por qué ser juzgados, porque eso es cosa del pasado. Eso le pertenece a la ley, a los que quieren celebrar la ley. Sigue leyendo, Juan. 17 dice así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que es sombra. Mire, la ley era una sombra. Jesucristo, que era luz, le vino a alumbrar esa sombra. ¿Qué es lo que significa una sombra? ¿Qué es una sombra? Mire, la sombra es todo aquello que está en oscuridad. Está en oscuridad, tiene oscuridad. No ha llegado la luz a ella, Santo pero Jesucristo, Señor, que es nuestra luz, entonces entra, y esa sombra que era la ley, el Señor Jesucristo le da a la luz con el sacrificio. Todo esto que va desde, como te dije, desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el número 11 es sombra de lo que es Jesucristo. Jesucristo vino a abolir todo eso, vino a cumplir la ley para que usted y yo no estemos atados a ninguna de los preceptos de la ley. Sigue leyendo, Juan. Ve, mira lo que dice. Jesús cumple y abole la ley de Moisés. Perdóname, Juan, antes de ir hasta allá, ve a Hebreos 10:1-10. Hebreos 10:1-10. 10. 1:10. 1:10. 1. 10. 10. 1 a la 10. 1 a la 10. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada uno, hacer perfectos a los que se acercan. Mira qué cosa, la ley dice que era sombra de los bienes venideros, Santo. de la bendición que el Señor tiene para nosotros. La ley es sombra. Jesucristo le dio la luz. ¿Por qué esto se escribe en este libro particularmente a los hebreos? Porque este libro se le escribió a los judíos que se convirtieron al cristianismo, que estaban siendo perseguidos por los judíos a causa de no estar practicando las obras de la ley, como nos pasa a usted y a mí cada vez de esta gente. Que el Señor los bendiga. Santo Señor. Que el Señor los bendiga. Ellos son libres de creer lo que ellos desean. Por eso es que Josué dice: a usted sirva al Dios que usted quiere, pero mi casa yo serviremos a Jehová. Que ellos crean lo que ellos quieran, pero usted y yo mantengámonos firmes. No permitamos que estas personas, con sus engaños y manipulaciones y juicios, nos muevan de la fe de Jesucristo. La ley y todas sus celebraciones y todos sus sacrificios simplemente eran una sombra del sacrificio de Cristo Jesús. Sigue leyendo, Juan. 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué se dice eso? Mire, porque cuando nosotros vamos a Levítico, que lo vamos a estudiar, allí se hacían sacrificios de animales todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Si esos sacrificios nos hubiesen podido limpiar a nosotros, todavía lo estuviésemos celebrando. Pero esos sacrificios no hacían perfecto a nadie. De hecho, la ley se hizo constantemente para llevar al hombre a reconocer su pecado. Santo Señor. A reconocer su pecado todos los días, ansía pecadores, todos los días. Allí no había remisión de pecado. Simplemente se les recordaba diariamente su pecado. Sigue leyendo, Juan. El 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace la memoria de los pecados, especialmente cada año, porque cada año entraba el sumo sacerdote con el cordero sacrificial
cada una vez al año, en el tiempo de la Pascua. ¿A qué? A sacrificar por el pecado del pueblo, para que el Señor pasara por alto su pecado. Pero usted y yo, dice la palabra, que nuestros pecados el Señor los echa al fondo del abismo y no se acuerda más de ellos. Pero en este caso, la ley y sus sacrificios que no limpian de pecado, pues constantemente, cada vez que se hacía un sacrificio o se llevaba una vez a sacrificiar, cuando se llevara, lo que hacía era acordarle al hombre su pecado. Sigue leyendo, Juanito. 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sigue leyendo, Juan. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todo eso es según la ley, mira hermano, y el Señor llegó un momento que se asqueó tanto de ver al pueblo fallar una y otra vez, que ahí es cuando dice, no, déjame, la solución que se dio en Génesis 3:15, entonces se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Sigue leyendo, Juan. La 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero es la ley. Todo lo que está relacionado con la ley, con los 10 mandamientos y la ley, el Señor lo quitó. ¿Por qué usted cree que Jesucristo resumió los mandamientos, refiriéndose a todos esos mandatos de la ley? En amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a aquellos que les encanta adorar el sábado porque son adoradores de un día. El Señor dice que el sábado es Él. Que el sábado no se hizo por causa del hombre, no se hizo por el hombre, como el hombre no se hizo por causa del sábado, sino que el sábado se hizo por causa del hombre. Santo Señor. Y la 10 dice así, en esa voluntad, dice, para hacer tu voluntad, quita lo primero, que es la ley, para establecer esto último. Lo último, que es la luz de Jesucristo, que es el sacrificio, que es la gracia. La 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mira, hermano, cuando Jesucristo dijo, consumado es. Porque a esta gente le encanta, ¿no? Que en los evangelios se celebraban el sábado. Claro, porque todavía la cruz no se había cumplido. Pero en cuanto la cruz se cumplió, en ese consumado es. Cuando usted busca el libro de los Hechos, que lo voy a buscar donde está, cuando dice que los hermanos se reunían el primer día de la semana para poder hacer separación de este pueblo y de ellos. Ahí es que uno se da cuenta que todo eso, la comida, las celebraciones, los sábados, la circuncisión, todo eso pertenece a ese viejo pacto. No tiene que ver nada con nosotros. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, y al cumplir la ley nos dio libertad a nosotros. La sombra, como yo te dije, la sombra es un espacio donde no llega la luz. La ley era una sombra de lo venidero. Cuando Jesucristo, que es la luz del mundo, que entra y trae luz a las tinieblas, también dio luz a todo esto. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy en día no estemos sacrificando todas las mañanas un corderito. No estemos todas las mañanas en ritos de limpieza. Porque todo eso se hizo para este propósito. Dice, Jesús cumple y abole la ley. Léete Juan, Mateo 5, 17, 18. Mateo 5, 17 a la 18. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino ¿no? para cumplir. Cumplirla. Jesucristo no vino, no la abolió, no. Él vino a cumplir la ley porque Él es nuestra ley. Nuestra ley, la ley de gracia, la que creemos por fe es Jesucristo. Es ese sacrificio que se dio en la cruz del Calvario. Todo lo que se practique hoy en día, que tiene que ver con el Viejo Testamento, que tiene que ver con el Torah, que tiene que ver con la ley, lo que hace es que echa atrás ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lee lo que dice el capítulo 20, el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros vamos donde Isaías, cuando vamos donde Jeremías, cuando vamos donde Ezequiel, cuando vamos donde Daniel, todas esas profecías las dirigían al Señor Jesucristo. Cuando se cumpla esa primera venida, donde Él viene a abolir la ley, para que entre la ley de la gracia. ¿Cuándo se dio eso? Por eso es que usted, la gente, no es que en los evangelios se celebraba así, porque se celebraba hasta Juan 19:30. Juan, búscame lo que dice Juan 19:30. Juan 19:30. Dice así. Juan 19:30 dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesucristo dijo, ese consumado es, la tilde y la jota de la E, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Ya usted y yo no tenemos que estar atados a los rudimentos de la ley, hermano. Eso no tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con aquel pueblo y con aquellos que quieren seguir atados, como ya te dije, como dijo Josué. Más te lo voy a buscar. A mí me encanta, lo leí los otros días y me encanta como lo dijo Josué. Y eso también nosotros tenemos que aprendérselo a repetir a la gente. Cuando la gente quiere escoger sus propios dioses, mira, que tengan los dioses que ellos quieran. Que vayan y le rindan culto a quien ellos le deseen. Porque nuestro Señor no obliga a nadie. Nuestro Señor no obliga a nadie. Entonces nosotros tenemos que aprender a decir, como dijo Josué, dice, sabed Jehová. Josué, capítulo 23. El capítulo 23, estoy buscándolo aquí. Busca en mi casa y yo te serviré. Le digo ahora. El capítulo 24, el 15. Dice, el 14, lo voy a empezar. Ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad y verdad. Quitar entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Si mal pareciere servir a Jehová, si usted cree que servirle al Señor no es bueno, que servirle al Señor Jesucristo no es bueno, porque Jehová Jesucristo es el mismo. Es el mismo, hermano. Es el mismo. Dice, escoged hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando entraron al otro lado del río, a los dioses de amorreo en cuya tierra habitad. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. El que quiera irse a celebrar los ritos de la ley, yo le digo como dice el apóstol Pablo. Yo te digo, esto es lo que yo le sirvo, esto es lo que yo hago. No entro en controversia con nadie. Lo más que puedo hacer es orar por la gente y que el Señor, nuestro Jesús que es luz, le traiga luz en medio de esas tinieblas donde esta gente está viviendo. Jesucristo dice, Juan dice, ya leímos Juan 19:30. Dice, la fe, mire hermano, la fe es la llave. Ese camino antiguo, cuando dice volvamos a la senda antigua. A la senda antigua no son los ritos. ¿Usted sabe cuál es la senda antigua? Es justo por fe vivirá. Abraham creyó, por la fe creó a Dios
y creyó en Dios y se hizo amigo de Dios. Esa es la hacienda antigua, la fe, hermano, la fe en el sacrificio de la cruz del Calvario es lo que alumbra a los corazones y nos trae libertad. Aquellos que se atachan, aquellos que se agarran a celebraciones de tipo judaica, que siguen agarrándose a celebrar sábado, a no sacrificar, a no comer aquello, a no comer a lo otro, a celebrar tales fiestas, mire, se sigue agarrando a ese pacto antiguo. Todavía no les ha alumbrado. Todavía Jesucristo no ha llegado a sus corazones. ¿Sabes por qué se agarran esas prácticas? Por miedo. El miedo. Y la palabra dice que donde está el amor de Dios, ese temor tiene que salir. Santo, porque Señor. el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo echa fuera todo temor. Estas personas que les encanta hacer todas estas celebraciones, ¿sabes por qué lo hacen? Porque su religión, porque religión es como el hombre busca a Dios, el espíritu Santo. es como Dios busca al hombre. Santo Señor. Y la gente empieza este tipo de práctica y piensa que si la sueltan no van a ser salvos. Hay gente que piensa que si yo me corto el pelo o uso pantalones o me maquillo, pierdo la santidad, pierdo la salvación. Esos son miedos, hermano. Hermana que me escucha. Santo Señor. Cuando están esos temores, hermano, la luz del evangelio no ha alumbrado el corazón del hombre. La luz de la gracia, porque la santidad, la salvación, la redención, la santificación, la justificación, hermano, eso no es nuestro. Él nos hizo santos, Él nos justificó, Santo Él Señor. nos redimió, Él nos bendice. Todo se trata de Él para que nadie se gloríe, dice la palabra. Mira cómo dice Gálatas, mire, usted quiere saber todo lo que es en contra de la ley, le hace Gálatas. Ahí el apóstol Pablo en Gálatas cogió la ley y la picoteó. Y todo lo que era de la ley, el apóstol Pablo lo cogió y se lo explicó claritamente a estos hermanos de Gálatas. Que los hermanos en Gálatas habían judaizantes que se habían metido dentro de la iglesia y le habían dicho que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir con la ley de Moisés. Señor, reprende el diablo cuando todavía hay gente que insiste en traer la ley a celebración a estos tiempos. Mentira de Satanás para engañar al cuerpo de Cristo, para quitarte la fe. Porque el sacrificio nuestro no depende de obras, depende de nuestra creencia en ese sacrificio. Léete, Juan, lo que dice Gálatas 3, 1 a la 5. Gálatas 3, 1 a la 5. Mira cómo le dice a los Gálatas. Dice, oh Gálatas Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros Como crucificado. ¿Qué le está diciendo? Mira, entró gente donde ti a engañarte, a enseñarte engaño, te fascinaron con ese engaño a ti. Que se te presentó a Jesucristo crucificado. ¿Qué significa Jesucristo crucificado? Que ese sacrificio en la cruz del Calvario es lo que te hace libre, es lo que te santifica, es lo que te liberta, es lo que te justifica. ¿Cómo es posible que tú vuelvas a los rudimentos de la carne? Sigue leyendo, Juan. La 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Más claro no cantó un gallo. Recibiste el Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo. De estos hermanos parece que el Espíritu ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Porque eso lo dijo el Señor, lo dice en Juan. Le había dicho que nos iba a enviar Espíritu Santo y fuego, nuestro ayo, nuestro maestro. Le dice, espérate, tú recibiste tu Espíritu Santo por las obras de la ley, por la celebración del sábado, por no comer carne, por no tomar café, por hacer fiestas de luna, fiestas de aquello. ¿O lo recibiste por el oír de la fe? ¿Por qué tú recibiste el Espíritu? ¿Por obrar o por fe? ¿Por qué tú recibiste la salvación? ¿Por obrar o por fe? ¿Por qué tú recibiste la redención? ¿Por obra o por fe? Sigue leyendo, Juan. La 3. Tan necios sois.
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, por las obras de la carne. Cuando dice el apóstol Pablo se refiere a la ley. ¿Y por qué se refiere a esto? Porque a estos hermanos le habían dicho que se tenía que circuncidar, cortar el prepucio a los varones de su pene. Y así te lo va a decir explícitamente. Y el apóstol Pablo dice, no, espérate, no, es que así no se recibe la gracia. Así tú no recibes entrada. Eso no es lo que te hace ser parte del cuerpo de Cristo. Santo lo que te hace Señor. parte del cuerpo de Cristo es la fe, el creer. ¿Por qué ellos hicieron esto? Porque a Abraham se le había dicho que tenía que circuncidar a la gente para ser parte del pacto. Y eso lo siguió haciendo la ley. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente, no es por obras de la ley, hermano. Usted no es por obras de la ley, es por Cristo crucificado, por el oír en fe, por creer. La 4 dice así: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. La 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con en fe? Mire, hermano, el justo por la fe vivirá. El justo por fe vivirá. Los que hemos sido justificados, porque nuestra justicia, esta justicia no es nuestra. Esta justicia se dio en la cruz del Calvario. Nosotros vivimos por fe, no por obras de la ley. La salvación, mucha gente piensa, no es que yo me porto bien, es que yo hago buenas obras, ya yo tengo el cielo gano. Señor, reprende el diablo, esas son otras mentiras. Usted puede hacer 20,000 obras, pero si el Señor Jesucristo no es su Salvador y Señor, no hay obra que valga, hermano. Porque el único que da entrada, la única puerta de entrada al reino y a las bendiciones de ese reino se llama Jesucristo. Santo Señor. Es a través de Él. Es a través de Él. No a través de obras. Ni las obras de la ley, ni las buenas obras que usted haga por ahí. Sigue leyendo. Dice, búscate Juan Gálatas 10 al 12. 10 al 12. 10 al 12 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Celebrar el sábado. Tú eres de los promotores del sábado. Pues ¿sabe qué? El que celebra el sábado o se ha hecho judío en estos tiempos, porque yo conozco cristianos hermanos que se han convertido al judaísmo, pero sus vidas no tienen que ver nada con los rudimentos de la ley. Malditos son, lo dice aquí. No lo digo yo, hermano. Esto lo dice el apóstol Pablo. Te lo voy a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que aquellos que se van a celebrar el sábado, parece que no han leído esta parte de Gálatas. Porque no es el sábado, es que tienes que sujetarte por completo esa ley. Santo Señor. Porque usted no puede tener 2 maridos. Yo puedo tener un marido, mi esposo, yo puedo tener 2. Yo no puedo estar casado con a la ley y a la misma vez sirviéndole a la gracia, ¿no? O agajo a uno o desecho al otro. Pero no se puede estar, hermano, en 2 vaivenes, en 2 aguas. No se puede estar. O celebran la ley o aceptan la salvación por la gracia. Santo Señor. O aceptan la salvación por la gracia o por las obras de la ley. Mira a ver cuál de las dos te va a entrar al reino. Pero yo te garantizo que no es la ley. Santo porque Señor. nuestra entrada al reino es el Señor Jesucristo. Dice la 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ajá. La 12: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciera algo de la ley tiene que vivir por la ley completa, hermano. El justo
por fe vivirá. Creyéndole que Él es, creyendo su sacrificio, creyendo que Él es Dios, como dice Emanuel, Dios con nosotros, que ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente, que nosotros no tenemos que ir a sacrificar animales, que nosotros no tenemos que entrar a esas prácticas de la ley. Santo Señor. Porque su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente. El justo por esa fe vivirá. De que ese sacrificio fue suficiente. 18. Dice el 18, el mismo capítulo 3. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando usted lee Gálatas, que nosotros heredamos las promesas que se le hizo a Abraham, que se le hizo a este pueblo por fe. Por fe, por eso es que el justo por fe vivirá. Nuestra herencia, si usted piensa que celebrando obras de la ley tiene la herencia de los reinos de los cielos y la bendición del Señor del reino de los cielos, esa herencia es por fe. Porque nosotros somos hijos de Abraham por fe. Nosotros somos salvos por fe. Porque el justo por fe vivirá. El valor de la ley. ¿Cuál es el valor de la ley? Léete Gálatas 3, 19 a la 24. Gálatas 3, 19 a la 24. Dice así. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley se hizo, mire hermano, antes de que el pueblo entrara al Sinaí, la gente vivía como bien le parecía. Como bien le parecía. Pero el Señor, queriendo traer orden a este pueblo que nosotros estamos estudiando desde Génesis, la salida de Éxodo y ahora el Levítico, para que este pueblo tuviera orden, para que pudiera entrar un orden, para que tuviera forma de nación, le mostró todas las cosas que no podían hacer, todo lo que a él le desagradaba, todo lo que estaba incorrecto, todo lo que era el pecado, todo lo que era pecaminoso. Y encima de eso le dice que el hombre que pecare ciertamente morirá. Cuando nosotros estudiamos Levítico, hay unos pecados, hermanos, que no importaba lo que hiciera el sumo sacerdote o la abejita que la persona llevaba, había que lapidarlos, había que enviarlos a matar. Había que enviarlos a matar. Lo dice la palabra, eso no te lo estoy diciendo yo. Por eso es que nos dice aquí que fue dada, esa ley fue dada hasta que llegara quien se le hizo la promesa. ¿Cuál es la promesa? Nosotros empezamos, como te dije, Génesis 3:15. Vamos de donde Abraham y tu simiente. Porque no se le iba a Abraham mucha simiente, tu simiente. Va a salir de ti uno. Y por ahí mismo vamos a Isaac, vamos a Jacob y seguimos por ahí. Más adelante nos encontramos a David que se le hizo la promesa. ¿Quién era la simiente? Jesucristo. La ley tuvo valor y le fue enseñando a la humanidad lo que era el pecado hasta que llegó Jesucristo. La ley hoy en día sigue acusando al que peca. Sigue acusando y señalando al que peca. Por eso es que a veces hay gente que a nosotros nos pasó, a mí me pasaba cuando uno cargaba de pecado, hay que ir para la iglesia a confesarse. Hay que ir a la iglesia a quitarme de encima la culpa del pecado. Pero cuando usted entra a Cristo, ya usted entiende que mira, ese sacrificio fue suficiente. Que cuando tú entras donde Él, tu vida rendida a Cristo, ya el poder no tiene poder sobre ti. Dice la 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Sigue leyendo. 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Por la ley, sigue leyendo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nosotros, mire hermano, antes de que Jesucristo viniera y antes de que Jesucristo llegue a nuestra vida,
nosotros no tenemos esperanza. Por eso es que hay mucha gente por ahí en depresión, en tristeza, miran sus vidas y tratan de salir de ciclos y no pueden. Tratan de romper costumbres y no pueden. Pero cuando Jesús entra a sus vidas, cuando le dan la entrada a Jesucristo para que entren a sus vidas, entonces sus vidas entran en orden, porque Él es nuestra promesa. Jesucristo es lo que nos da esperanza. Él es el que nos coge, nos quita el pecado, esa culpa que el pecado nos carga y que nos lleva a la depresión, que nos lleva a la tristeza. Mucha gente, la carga del pecado, el señalamiento constante. Por eso es que dice, el acta del decreto que era en contra nuestra, que utilizaba Satanás para señalarnos, ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque entró la promesa, entró Jesucristo. Por eso cuando nosotros dejamos entrar a Jesucristo a nuestra vida y permitimos que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, hermano, nuestra vida es transformada. Así es, nuestra amén. manera de pensar es transformada, nuestra manera de actuar es transformada. Toda nuestra vida es transformada porque esa luz viene a traer luz a nuestra tiniebla que el pecado produce en nosotros. Por eso es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo entra a tu vida, esa palabra de que quita el pecado del mundo se hace real en tu vida. Por fe es que tú lo recibes, no es por obras, hermano. No es por obra, no hay nada, no hay obra que tú hagas que te dé esa convicción de salvación que no sea la fe. Sigue leyendo, Juan. Dice la 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la ley, usted sabe lo que es pecado. La ley constantemente te va a señalar el pecado. Tú no celebras el sábado, tú eres un mentiroso, tú deshonras a tus padres, tú no tienes oportunidad, tú tienes esperanza, tú mereces morir, porque eso es lo que dice la ley, que todo el que peca muere. Pero cuando nosotros entramos a la fe, entramos a ese ámbito de la fe en Jesucristo, Santo Señor. nuestra vida es transformada, hermano. Así es. De eso usted sabe y también nosotros lo sabemos. Lo que es cuando Jesucristo entra a nuestras vidas y nos da fe, nos da fortaleza, nos da esperanza, nos da visión hacia el futuro. No importa que uno va envejeciendo, como dice el apóstol Pablo, aunque este caparazón va envejeciendo, nuestro interior se rejuvenece día por día. Eso es así. Nosotros somos libres, hermanos. Nosotros no somos esclavos de esa ley. El Señor nos hizo libres. Dice, búscalo, dice Gálatas 4, 1 a la 5. Gálatas 4, 1 a la 5, dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa eso? Mire, cuando nosotros estamos en el mundo, éramos como las hojas llevadas de aquí para allá. Llevadas de aquí para allá. Porque el pecado nos llevaba para aquí para allá. El pecado controlaba nuestra mente, controlaba nuestras vidas. No podíamos decir que no. Tenía control de nuestro cuerpo, porque dice el apóstol Pablo que en nosotros hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de la vida. Pero cuando estamos sin Cristo, la ley del pecado tiene control de todo lo que nosotros hacemos. Y estábamos como los niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. Éramos esclavos de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. Tomaban dominio de nuestra vida. Pero cuando entra Jesucristo, el 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como hijos. ¿Y cuántos sois hijos? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama,
Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, Así sino que ya hijo. no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya tú no eres Santo esclavo, Señor. ya tú no tienes que estar en esclavitud. Santo Señor. Tú eres heredero de las bendiciones del reino. Cuando vino el Señor Jesucristo, nos sacó de la esclavitud, de todas esas celebraciones que tenía la ley, de toda de la culpa que veníamos cargando a causa de todo esto. Y nos hizo libres, nos dio libertad. Nos dio libertad, nos bendijo. Hoy en día nosotros podemos decidir saber lo que está mal y a lo que el Señor no le agrada, porque encima de que es nuestro Señor, toma nuestros corazones Sí, y nos Señor. los une al de Él, y esa ley nos las escribe en nuestro corazón. Mire, hermano, y cuando Cristo vivía su vida es bien difícil. Nosotros no vamos a ser perfectos, porque no lo vamos a hacer, pero el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y nos hace ir de nuevo al Padre a pedir perdón y saber que el Señor nos recibe una vez más como hijos amados, porque nuestro espíritu gime a su espíritu y dice: Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Por qué se abole la ley? ¿Por qué? Si la ley, que estuvo tantos años, se abolió. ¿Por qué se abolió la ley? Para poder recibir entrada al reino, hermano. Con la ley usted no entra al reino de los cielos. La ley a usted no le da entrada a ningún sitio. La ley no te da entrada. Nuestra justicia es Jesucristo. Lee lo que dice Mateo 5:20. Mateo 5:20. Mateo 5:20. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y los fariseos si no era la ley? Ellos practicaban la ley. ¿Qué le está diciendo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal a este pueblo? Si tu justicia no es mayor la que ellos, no tienes entrada. Nuestra justicia es Cristo. Nuestra justicia es Cristo. Santo Señor. Cuando nosotros creemos que Él es la justicia, que nos justificó, que el castigo que nos merecíamos nosotros por ser pecadores, Él lo cargó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso cuando usted empecemos a estudiar los sacrificios, yo te voy a hablar por encima, pero usted va a entender la maravilla de lo que el Señor hizo con nosotros, cómo se le cargó nuestro pecado, cómo Él cogió nuestro pecado, lo que era nuestro, por lo cual nosotros merecíamos castigo y estar destituido. Él lo cargó sobre Él para que usted y yo tuviésemos entrada al reino de los cielos y recibiéramos las bendiciones de lo que dice Gálatas, las bendiciones del Padre del reino de los cielos. Dice: ¿por qué se abolió la ley? Por la falta de amor y temor a Dios de los israelitas, de este pueblo a quienes se les había dado la ley, de este pueblo que cuando lo llevaron al Sinaí, en el capítulo 19, después que habían visto todos esos milagros que el Señor había hecho cuando los sacó del pueblo de Egipto, los sacó de su esclavitud y se comprometieron de seguirle y servirle, no lo hicieron. Lee lo que dice Juan Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Para que tú veas. Cuando él se refiere a mandamiento de hombres, se refiere a la ley, hermano, porque era la única enseñanza que se le daba a este pueblo y que se le sigue dando, hermano. Pero este pueblo entraban, iban al templo, hacían su sacrificio, honraban al Señor de palabra, pero su corazón no estaba inclinado al Señor. Santo Señor. Su corazón, por eso es que la ley se da en nuestros corazones. La ley de esta gente eran corazones duros,
Por eso es que le dice, si la justicia de ustedes es como fariseos y judíos, no tienen entrada. Porque los corazones de ellos eran duros. No tenían misericordia de nadie. No tenían misericordia ni siquiera de los de su propio pueblo. Lee lo que dice Jeremías 31 a la 33. Jeremías 31 a la 33. Jeremías 31 a la 33. Uh-huh. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Uh-huh. La 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por el pueblo. El pueblo, este pueblo, el Señor dice, Santo ustedes Señor. invalidaron el pacto, ustedes invalidaron la ley. Yo voy a hacer un nuevo pacto. Por eso Jesucristo es nuestro nuevo pacto. En ese consumado es, este pacto terminó. Y se inicia el nuevo pacto. Se inicia con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si importante es la crucifixión, importante es la resurrección. Ambos tienen el mismo valor, porque para nosotros poder entrar a este nuestro nuevo pacto, Jesucristo no solamente tenía que ser crucificado, sino que tenía que resucitar a un nuevo pacto. La ley, el día que se lo crucificaron, la ley ese día murió cuando Él bajó abajo, a lo Santo profundo, Señor. y se levantó un nuevo pacto. Y esa ley se escribió en nuestros corazones y en nuestra boca. Por eso es que dice el Señor que de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda constantemente a renovar el espíritu de nuestra mente, porque cuando nosotros tenemos ese espíritu renovado, entonces ese nuevo pacto se hace vivo y palpable en nosotros. Santo Señor. Y por último, un solo sacrificio. Un solo sacrificio se necesitó. Uno solo, hermano. Ese sacrificio da adopción y da también salvación. Santo Hebreos 10 a la 20. Hebreos capítulo 10, versículo 10 a la 20, dice así: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que mire, hermano, esta santidad que nos han vendido por tantos años, porque también esa es otra, hermano. No, si tú te recortas el pelo no eres santa. Si tú te maquillas y te pones prenda, tú no tienes santidad. Si tú usas pantalones, no tienes santidad. Mira, yo no me hago santa. Nada de eso da santidad. Eso es pura apariencia del mundo. Porque toda moda es del mundo, hermano. Toda moda le pertenece al mundo. Lo que santifica es ese sacrificio. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que usted ve mucha gente que empieza con cuestiones de apariencia, eventualmente se termina apartando del Señor, o su fe constantemente, cualquier situación la lleva de aquí para allá, porque han dependido de rudimentos, de apariencia. No, nuestra fe tiene que ser de corazón, hermano. Santo Señor. Es de corazón, porque esa ley se escribe en nuestro corazón. El 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque básicamente esa es la ley, hermano. Sacrificio para que usted sea limpio de pecado, para pasarle por alto el pecado, porque eso fue lo que hizo la ley. Y esos sacrificios, pasar por alto el pecado, pasar por alto el pecado. Yo imagino que si fuera en estos tiempos, había gente que iba todos los días a sacrificar una ovejita, porque se le hacía difícil salir de la costumbre.
Por eso es que dejaron de cumplirla, porque se veían una y otra y otra y otra vez repitiendo los mismos patrones, porque la ley no les podía quitar el patrón. Pero Jesucristo rompe cadenas, Jesucristo rompe ataduras, Jesucristo rompe ciclos y patrones. Eso no lo puede hacer la ley, Jesucristo sí lo puede hacer. Santo. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de del Dios. Padre. Él, ese sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio le quitó el poder a Satanás que tenía con la ley. Le quitó el poder al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ti. Ya tú tienes la capacidad de decir no. Y no porque al Señor no le agrada. Y no porque yo quiero ser agradable a mi Señor. Santo. 13 dice así: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted y yo somos perfectos por Él. Él nos santificó, porque nos santificó. Solamente Él nos santifica. Solamente Él nos da perfección, Santo hermano. Cada día vamos caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cada día que nosotros caminamos con Él, vamos dejando las costumbres del mundo. Vamos dejando pensamientos del mundo. Vamos dejando actitudes del mundo. Y cuando el enemigo ataca nuestra mente y nuestras emociones, se las ponemos a los pies de Cristo y Él viene y nos da paz. Solamente Él nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no nos la puede dar el mundo. No te la puede dar la pastilla, no te la puede dar el médico, no te la puede dar el espiritista. Esa paz solamente te la da Cristo. Santo Señor. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, que Él pone sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y el Señor lo tradujo tan fácil: Santo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es tu único Dios. A Él vas a adorar, a Él vas a seguir, tu voluntad la vas a someter a Él. Y al prójimo no le vas a hacer lo que a ti no te gusta que te hagan a ti. Ahí se traduce todo lo que nos dejó Él en mandato. Santo, Esas Señor. leyes nos las escribe en nuestro corazón. Y cada vez que nos desviamos, viene el Espíritu Santo y nos redarguye, nos da convicción de pecado. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos regresa de nuevo al camino por el cual debemos andar. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda Por el pecado. Y te voy a leer hasta ahí. Te voy a hacer un puntito ahí. Un puntito ahí. Me da un tiempito antes de terminar. Dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Mire, hermano, no es que usted va hoy, se arrepiente y mañana comete el mismo pecado. El cristiano tiene que pedirle al Señor una y otra vez no volver a los patrones viejos. Santo Señor. No es que hoy yo estoy con el Señor y pasado un tiempo volvió la tentación. Es que el diablo me tentó, o fue la mujer o fue el hombre. No, lo tentó su concupiscencia, dice el apóstol Santiago. Lo tentó esas áreas que no ha llegado la luz del Evangelio. Porque en toda área de nuestra vida que está en tiniebla, la ley del pecado y Satanás tiene gobierno sobre ella. Por eso nosotros tenemos que ser un libro abierto para el mundo. No, hermano, para el Señor. Y nosotros tenemos que confesarlo. Por eso es que David decía: líbrame de mis pecados, particularmente aquellos que me son ocultos, aquellas agendas que tengo escondidas, que no se las digo a nadie, pero las tengo ahí tapaditas y ocultaditas, que eventualmente, si no las tragamos a la luz y se las llevamos al Señor, van a tomar control de nuestras vidas. Sigue leyendo, Juan. 19 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 20,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Dice 22, lee la 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es nuestra promesa, hermano. Él es nuestra promesa. Nosotros, mire, hermano, por las misericordias de Cristo, eso le digo, no se ate a ninguna práctica de la ley. Santo Señor. No se ate. Hay gente que quiere atar a uno esas prácticas. Hay gente que inclusive nos juzgan nuestra libertad. Pero la palabra dice que con la vara que nos juzguen, ellos también van a ser juzgados. Ellos nos juzgan a ti y a mí porque no practicamos la ley. ¿Sabes qué? Con la ley con la cual ellos nos juzgan, con esa ley el Señor los va a juzgar. Nosotros tenemos que seguir caminando y manteniéndonos firmes para que el Señor nos mantenga firmes en Él. Para que nos mantenga firmes en su comunidad. Quiero orar por una hermana que desea aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Adela Santo. Señor, Adela, repite esta oración detrás de mí. Señor Jesús, vengo a ti, Señor, amado Dios, vengo a ti en el nombre de Jesús. Hoy confieso mis pecados. Acepto, Padre, que he errado y herido tu corazón. Te pido, Padre, que me limpies en la sangre del Cordero. Hoy decido, Padre Santo, hacerte mi Señor y Salvador. Hoy, Padre Santo, decido cambiar mi vida y seguir tus caminos, Padre. Te pido, Señor, que pases por alto mis pecados. Los eches al fondo del mar y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, Señor, prometo servirte, seguirte y servirte, Señor. Déjame orar por ti, Adela. En el nombre de Jesús, yo quebranto toda atadura demoníaca que ha venido atando a Adela en esta hora, Padre Santo. Toda tiniebla sale de su vida ahora en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, revélatele a su vida. Habla a su mente, a su corazón. Revela de tu voluntad y tus propósitos, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Toda treta satánica sobre su vida y sobre su familia, hoy se quebranta en el nombre poderoso de Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios entra a morar ahora en ella, trayendo, Padre Santo, la libertad, Señor, y llenándola de tu Espíritu Santo, Padre Santo, y bautizándola en Espíritu Santo y fuego, en el nombre poderoso de Jesús, para tu alabanza y gloria eterna. Amén, amén y amén. Adela, búscate una iglesia de sana doctrina. Que el Señor, allí te van a educar sobre el Evangelio. Puede que vayas a una y no te guste, pues entonces sigue buscando hasta que el Señor te lleve al lugar que Él tiene designado para ti. Vamos a orar también por la hija de mi hermana Carmen Rodríguez. Padre, vamos a orar por todo el que pide oración. Padre, en esta hora te presentamos cada persona que ha pedido oración. Te presento la hija de Carmen. En esta hora se quebrantan cadenas, se rompen ataduras. Hay liberación, Padre Santo. Hablamos sanidad sobre los cuerpos, sobre la mente, sobre los corazones. Dios Todopoderoso, esa libertad a la cual tú nos has llamado se cumple en la vida de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Hablo paz a su mente y a su corazón. Que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, Padre Santo, fluya en ellos, Padre Santo. Y que tu amor los cubra y les dé paz en todo momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Para tu alabanza y gloria eterna. Amén, amén, amén. Terminamos. Yo pensé que no íbamos a terminar hoy, hermano. Así que ya la semana que viene entramos directamente al libro de Levítico. Les va a encantar, hermano. Porque el libro de Levítico completamente señala a Jesucristo. De la misma manera que el tabernáculo y todo instrumento de tabernáculo señala a Jesucristo, todo lo que es este libro de Levítico señala la cruz del Calvario. Es un libro fascinante. Cuando nosotros lo entendemos y lo comprendemos, nosotros sabemos que hablamos
ahora mismo. Hablamos sanidad, reprendemos el asma, Padre Santo, de la hija de Marta, de María Santo. Esos pulmones entran a orden en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Se ve esa asma de ese cuerpo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Médico por excelencia. Así que, hermanos, nos vemos el domingo que viene en el tiempo de intercesión. De la misma manera que mi esposo y yo decidimos volvernos a integrar a la comunidad de Cristo, porque cuando nosotros empezamos, nosotros somos un solo cuerpo, hermano, y tenemos que buscarnos y tenemos que integrarnos, y usted va a ver la bendición. Nosotros estamos pasando un tiempo de mucha bendición, es que nos estamos gozando. La casa que el Señor escogió para nosotros es espectacular, y nos estamos gozando y disfrutando con estos hermanos. Así que te invito a ti. Si no tienes ninguna iglesia, si vives aquí en el pueblo de Corozal o cerca de esta área, nosotros nos estamos congregando actualmente en A Dios sea la gloria, que da detrás de Euro Walling. El sitio es, hermano, a las 10, los jueves a las 7:30 el culto de oración e intercesión, los domingos en el culto a las 10 de la mañana, hermano, la gloria del Señor se está manifestando en ese lugar. Sí, así que si usted está cerca, vive aquí en Corozal o está cerca y no tiene un lugar donde congregarse, los invitamos a la iglesia, a esta casa, A Dios sea la gloria, de los apóstoles. Los apóstoles Ángel Luis Ortiz y Laura Pagan. Así que los invito. Y si usted está mutuado, usted busque iglesia. Mire, hermano, hay iglesias de sana doctrina en todos los pueblos. Usted busque. Hermana, yo te voy a conseguir una iglesia mutuado a ver si consigo para que el Señor te lleve a esta iglesia. Que la base sea la palabra. Para que esté en una sana doctrina. Yo voy a buscar esta noche y te voy a enviar un mensaje, la dirección de la iglesia, para que llegues al lugar. Señor los bendiga. Juan, cierre el curso. Sí. Gracias, Padre Santo, Padre, bueno, por esta noche, Padre, de estudio bíblico, Padre, de unos puntos, de una palabra, Señor, que tú nos has dado para nosotros, para nuestros hermanos, Señor, Padre, y nuestras hermanas, Padre, de poder, antes de entrar al libro de Levítico, Padre Celestial, la semana que viene. Damos gracias, Padre, porque sabemos que todo esto es para edificarnos, Señor, para edificarnos en todo momento, Padre, nuestro corazón, nuestra mente, alma, cuerpo, espíritu y corazón, Padre Celestial. Gracias, Padre, por tú mantenernos cuidando nosotros. Somos hijos tuyos, Padre Santo, Señor, a través de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, Padre, por nosotros, nos redimió siempre, Padre. Te damos gracias por lo que hace, que nos dé salud física, espiritual, emocional, Padre. Tú eres el médico por excelencia, pon sanidad física, espiritual, emocional sobre todos nosotros. Te lo pedimos, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. Nos vemos el domingo que viene y no se olvide, el justo por la fe vivirá. Buenas noches, Señor le bendiga. Y ustedes también. Dios los bendiga.